Ese día no solo estaba lloviendo. Sentí como si todo el cielo estuviera furioso, cayendo sobre mí, cada gota de dolor helado, justo como las palabras que mis padres me habían lanzado directamente a la cara. «Eres una vergüenza», rugió mi padre, con el rostro rojo como la sangre. Mi madre no se molestó en gritar. Se paró detrás de la puerta, con los ojos fríos como acero enfriado, y dijo una línea. «No tengo una hija que elija la programación en lugar de los negocios». La vieja bolsa de lona se hundió bajo la lluvia. Apreté los dientes y me subí la cremallera de la chaqueta, con el corazón entumecido, pero por primera vez en mi vida sentí alivio. Mi nombre es Amanda y esta es la historia del día en que me echaron de mi casa y me convertí en alguien que mi familia nunca vio venir. Tenía 18 años. Mi cabello todavía estaba húmedo por la graduación de la escuela secundaria y ya estaba parado frente a la puerta de hierro de nuestra mansión, empapado hasta los huesos, temblando de frío, dolorido por palabras que no podían retractarse. Pero no me arrepiento. Durante 18 años de mi vida, siempre había sido el niño de oro en el guión que escribieron mis padres. El heredero perfecto de Calver Ventures, una empresa especializada en equipos médicos tradicionales, fundada por mi abuelo en los años 70. Habían trazado todo mi camino: estudiar administración de empresas en Stanford, realizar prácticas en la sede durante los veranos, en 3 años, unirme a la junta directiva. Pero me sentía asfixiada. Me encantaban las computadoras. No la adicción a las redes sociales de la que mi madre se burlaba, sino una profunda obsesión con cada línea de código, cada sistema lógico que se ejecuta silenciosamente detrás de las aplicaciones. Quería ser ingeniero de software. Quería crear herramientas que ayudaran a las personas a trabajar más rápido y vivir más fácilmente. Postulé al Instituto de Tecnología de Illinois. No es lujoso, pero con el programa de aprendizaje automático que ansiaba. Lo hice todo yo mismo. Escribí la solicitud, solicité una beca y recibí mi carta de aceptación con temblorosa alegría. Pero esa alegría fue aplastada en el momento en que coloqué la carta sobre la mesa esa noche. Mi padre, el señor Charles Calvel, ni siquiera pasó la segunda línea. «Una programadora, Amanda, esto no es un juego». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Su voz era tan fría como el aire invernal. «Si no vas a ir a Stanford, no vuelvas aquí. Estás solo». Me quedé en silencio. Pensé que simplemente estaban enojados. Pero 3 días después, cuando regresé de mi clase de preparación de codificación, mi papá estaba bloqueando la puerta, sosteniendo una maleta que yo ni siquiera había empacado. «Elegiste este camino, luego recórrelo. No recibirás ni un rastro de mí. Sin matrícula, sin hogar, sin herencia. ¿Entendido?». Agarré el asa del bolso, miré a los ojos que antes temía y, por primera vez, no lloré. «Bien, iré». Pensaron que yo gritaría, suplicaría y regresaría arrastrándose esa noche. Pero no lo hice. Me di la vuelta. Cada paso que daba por esa gran puerta, donde un conductor privado solía esperarme todas las mañanas, sentía como si se me fuera a romper el pecho. Ahora estábamos solo yo, la lluvia y un camino que desaparecía en la oscuridad. No sabía si mi mamá miraba desde la ventana o si mi papá notó cómo me temblaban las manos mientras metía la llave en el encendido de ese auto destartalado que me prestó un compañero de clase. Pero sabía una cosa: nunca más volverían a verme como a su hija. Y de alguna manera, eso se sintió como respirar. Dejé los elegantes suburbios de Chicago sin otro destino que un apartamento económico para estudiantes que encontré en Craigslist. No tenía nada más que una vieja computadora portátil, algunas prendas empapadas y una determinación salvaje de demostrar que estaban equivocados. No con palabras, sino con acción. Dijeron que fracasaría. Vuelve arrastrándote llorando. Nunca me entendieron. Y nunca me habían visto pelear de verdad. Dormí en un sofá demasiado corto para mi altura en un pequeño estudio propiedad de Rachel, una compañera de clase que conocí en un campamento STEM en el 11º grado. Estaba en el 3er piso, no había ascensor y apestaba moho en las paredes empapeladas de color amarillo. Pero era más que un refugio. Fue mi comienzo. ¿Estás seguro de esto? Tus padres realmente no van a volver por ti. Preguntó Rachel una vez, mientras yo sacaba mi portátil destartalado y empezaba a escribir a medianoche. Sonreí sin levantar la vista. No me echaron para aceptarme de regreso y no voy a volver a mendigar. Durante el día, trabajaba en la caja registradora de una tienda de electrónica cerca del campus, siempre con poco personal y clientes de mal humor. No fue el trabajo de sus sueños. Me gritaron por no conocer los cables más nuevos, me obligaron a trabajar horas extras no remuneradas, me observaron como si fuera a robar un estante entero de auriculares.
Pero lo soporté. Por la noche, me puse un uniforme diferente, me subí a una bicicleta oxidada y repartí pizzas en una tienda local. Lluvia, nieve, oscuridad. Lo atravesé todo, agarrando mi teléfono para obtener direcciones, con el corazón acelerado en cada intersección importante sin iluminación. Y hasta altas horas de la noche, esas eran mías. Rachel se fue a la cama a las 11 de la mañana, abrí mi computadora portátil y continué donde lo dejé. Estudié en cursos gratuitos en Coursera, Udemy, en cualquier lugar donde pudiera aprender a construir backends, manejar API o diseñar interfaces de usuario que no asustaran a la gente. A veces me ardían los ojos por el cansancio. Algunas noches me quedaba dormido en la mesa de la cocina y me despertaba a las 5 de la madrugada con marcas de teclado en la frente. Pero nunca paré. No tenía dinero, ni conexiones, ni respaldo de nadie. Pero tenía algo que mis padres nunca vieron en mí. 6 meses después, una tarde de enero, me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. La aplicación que creé, una herramienta para que los estudiantes compartan y realicen un seguimiento de sus hábitos de estudio, finalmente funcionó. Todavía estaba lleno de errores y la interfaz parecía sacada directamente de 2002, pero funcionaba y podía usarla para registrar el tiempo de estudio, configurar recordatorios y conectarme con amigos. Lo publiqué en un foro de estudiantes, sin esperar mucho. Solo 3 días después, más de 1,200 descargas y un correo electrónico de Garrett Thomas, CTO de Spark Foundry. El mensaje fue breve. Hola Amanda, probé tu aplicación StudySync. El concepto tiene un potencial real. Estamos buscando pensadores independientes como tú. ¿Puedes reunirnos la próxima semana? Leí ese correo electrónico al menos 10 veces, pensando que era una broma. Pero no, Garrett era real, SparkForge era real, una pequeña startup tecnológica que desarrollaba soluciones de gestión de proyectos para universidades. El día de la entrevista, le pedí prestada una camisa de vestir a Rachel, me recogí el pelo hacia atrás y me dije a mí misma que no debía temblar. La oficina de SparkForge estaba dentro de un almacén renovado en el lado oeste de la ciudad. No es lujoso, pero está lleno de energía. Garrett era más joven de lo que esperaba. Llevaba una sudadera con capucha, sostenía una taza de café y me hizo solo una pregunta. ¿Puedes mostrarme cómo manejaste los datos del usuario sin usar bibliotecas externas? Saqué mi computadora portátil y lo enseñé en 10 minutos. Garrett asintió. Bien, empiezas el lunes. Desarrollador de proyectos junior. Tiempo parcial, horario flexible. El salario no es muy bueno, pero aprenderás mucho. Casi no lo podía creer. No por el dinero, sino porque yo, una chica expulsada de su casa, sin ningún título sofisticado ni experiencia en el mundo real, fui elegida por una empresa de tecnología por mis habilidades reales. Y no iba a desperdiciar esa oportunidad. 3 meses después, me ascendieron a tiempo completo. 6 meses después de eso, me convertí en desarrollador principal de un equipo que creaba una herramienta de seguimiento del rendimiento académico basada en IA. Estudié como loco, DevOps, seguridad de datos. Leo informes técnicos en lugar de ver Netflix. Todos los días llegaba a la oficina un poco más temprano y me quedaba un poco más tarde. Por primera vez tuve suficiente dinero para no dormir más en un sofá. Alquilé una pequeña habitación solo para mí. Paredes blancas, ventana a la calle y un escritorio de verdad. Y allí, en esas noches tranquilas, comencé a pensar en grande. No solo escribir código para otra persona, sino crear algo propio. Un sistema de gestión de datos para organizaciones sin fines de lucro. La idea surgió después de que ayudé a un grupo comunitario a arreglar su hoja de cálculo de seguimiento de subvenciones. Era tan desordenado y anticuado que parecía como si viniera de la edad de piedra. Empecé a esbozarlo, línea por línea. Cada característica, cada protocolo de seguridad. Sabía que no era un producto de $1.000.000, pero era mío, y lo convertiría en algo que el mundo tuviera que reconocer. No porque fuera la hija de Charles Calvel, sino porque era Amanda y había empezado de cero. No recuerdo el momento exacto en que la idea tomó forma, solo que me golpeó como una descarga eléctrica en medio de la noche mientras estaba depurando un trozo de código desordenado en el sistema de SparkForge. Un punto de datos incorrecto había desbaratado todo el panel y tuve que reescribir todo el algoritmo de filtrado de datos desde cero. Y pensé, ¿por qué no existe una herramienta más inteligente para solucionar este problema automáticamente? Esa idea se quedó conmigo durante semanas. Se aferró a mí como la amargura que llevaba el día que me fui de casa. Y al igual que ese sentimiento, no podía ignorarlo. 2 años después de mi primer día en SparkFold, presenté mi renuncia.
Garrett me miró como si acabara de anunciar que volaría a la luna en un coche. Tienes una posición sólida, un gran equipo, buena paga y un futuro en crecimiento. ¿Por qué marcharte? Respiré profundamente. Porque no quiero pasar toda mi vida construyendo el producto de otra persona. Quiero construir el mío desde cero. Comencé con un boceto desordenado, un conjunto de herramientas de gestión empresarial integrada en IA que podía analizar datos automáticamente, pronosticar tendencias internas, detectar cuellos de botella operativos y sugerir estrategias de mejora. Lo llamé a Eteriku porque creía que los datos, cuando se manejaban correctamente, podían aportar algo parecido a la intuición a una empresa. Rachel, mi antigua compañera de cuarto, que ahora trabaja como gerente financiera en una pequeña organización educativa sin fines de lucro, fue la primera persona en probar el prototipo. Amanda, esto es una locura. Envió un mensaje de texto después de que el software le sugiriera que redujera los costos de impresión y se volviera completamente digital. Incluso sabía que me había olvidado de pagar mis facturas de servicio trimestrales. Y lo sabía. No lo adivinó. Sabía que había llegado al nicho correcto, así que me lancé a la construcción. Dormí 4 horas por noche y pasé cada minuto restante codificando, leyendo, investigando y aprendiendo más sobre modelos de aprendizaje automático. Contraté a un pequeño equipo de trabajadores independientes y usé mis ahorros para invertir en UI y seguridad. Ni restaurantes, ni ropa nueva, ni redes sociales. El mundo exterior era ruidoso, pero yo tenía un objetivo. 9 meses después, ARQ lanzó su versión beta. 30 pequeñas y medianas empresas se inscribieron en la prueba. 23 de ellos regresaron y firmaron contratos por 3 meses. 7 empresas publicaron reseñas y una de ellas llegó a manos de un inversor ángel. Su nombre era Harvey Michey, fundador de Wazar Capital, un hombre calvo con gafas y una brusquedad que podía cortar acero. Pero cuando me conoció durante el discurso, solo me hizo una pregunta. Si te diera $1 millón, ¿qué sería lo primero que harías? No lo dudé. Contrata al mejor equipo de IA de Chicago y establezca un centro de pruebas de datos exclusivo. No necesito una oficina elegante. Necesito potencia informática y cerebro. Él se rió y firmó. Por fin alguien que entiende lo que importa. Un año después, Aethericu pasó a llamarse oficialmente Neural Wave Systems y yo fui el fundador y director ejecutivo. Conseguimos un contrato con una cadena logística nacional, luego con un pequeño banco en Ohio y luego con una startup farmacéutica. Se corrió la voz rápidamente. Los capitalistas de riesgo llamaron sin parar. Estaba en reuniones con 3 o 5 socios potenciales todos los días, auditando infraestructura, seguridad, revisando documentos legales y contratando más personas. En 18 meses, mi empresa estaba valorada en $18 millones. 3 meses después, la cifra saltó a $52 millones. No volé en privado. Todavía vivía en un apartamento alquilado, aunque ahora era un espacio más luminoso con un balcón con vistas al lago Michigan. Todavía usaba sudaderas con capucha, comía ramen y preparaba mi propio café. Cada dólar, cada uno de ellos, volvió al producto, a las personas, al futuro. Fue entonces cuando escuché de Ethan, un viejo amigo de Sparfowl, que se había ido por frustración con la gerencia y estaba buscando una nueva oportunidad. Lo invité a almorzar. Estoy buscando a alguien lo suficientemente lúcido para manejar la máquina que estoy construyendo, no un director ejecutivo de respaldo. Ethan asintió en menos de 5 minutos. ¿Cuándo empiezo? Alquilamos una pequeña oficina en el piso 27 de un edificio tecnológico en el centro de Chicago. Tenía ventanas con vistas al río, una máquina de café decente y una pizarra siempre cubierta de letras desordenadas. El primer día, frente al logotipo de Neural Wave Systems en la puerta de cristal, no dije nada. Ethan me dio un codazo en el hombro, sonriendo. No tienes que decir nada. Solo sigue haciendo las cosas que dejan al mundo sin palabras. Sonreí, pero por dentro gritaba, mamá, papá, pensaste se me desmoronaría, pero construí un imperio con todo lo que tirasteis. Sueños, coraje y el dolor de ser rechazado. Estaba en mi oficina, un espacio luminoso con paredes de cristal con vistas al centro de Chicago, cuando Ethan entró sosteniendo su iPad y con una mirada que no podía ocultar. Amanda, necesitas ver esto. Miré la pantalla. Era un gráfico de acciones, una línea nítida que caía en picado. Empresas Calvel. Hice una pausa por un segundo, como si alguien hubiera dicho el nombre que había enterrado durante mucho tiempo. Luego giré mi silla y me crucé de brazos. ¿Cuánto cuesta? Ethan respondió sin perder el ritmo.
casi el 70% en 8 meses. Los rumores internos dicen que se están quedando sin liquidez. Empresas Cal-Bell, la empresa de la que mi padre siempre se jactó como un legado generacional, la base más sólida que cualquier tecnología pasajera, una empresa que fabricaba equipos médicos tradicionales, sobreviviendo con contratos y procesos obsoletos que no habían cambiado desde la última década. Mientras el mundo entraba en la era de la IA, todavía utilizaban Excel para registrar pedidos y enviar faxes. Abrí su informe financiero público. Cada línea se sintió como un golpe en la puerta debido al colapso. Los ingresos caían constantemente. Los costos operativos se habían duplicado debido a fallas en la cadena de suministro. Las deudas a corto plazo seguían sin resolverse. Y lo peor de todo es que no hubo ni una sola inversión en transformación digital. Miré a Ethan y le pregunté fríamente, ¿cuánto necesitan para sobrevivir? Ethan respondió de inmediato, alrededor de $5 millones. Suficiente para mantener todo funcionando durante algunos trimestres más si recortan personal y digitalizan lo básico. Asentí, un nudo apretado se formó en mi pecho. Menos de 3 horas después, sonó mi teléfono. Miré la pantalla, Charles Cal-Bell. Papá, nunca había borrado su número, no porque estuviera esperando una llamada, sino porque quería conservar la cicatriz como recordatorio de que había sobrevivido. Dejé que sonara exactamente 3 veces y luego contesté. Hola. Su voz sonó ronca y cansada. Amanda, necesito hablar contigo. Me recosté en mi silla, con los ojos fijos en la pantalla que decía pérdida neta del tercer trimestre. $3,4 millones. Lo sé, dije. Hizo una pausa durante unos segundos y luego preguntó vacilante. ¿Tú has estado siguiendo a la empresa? No respondí de inmediato. Quería que sintiera el silencio, el vacío que dejó cuando me empujó fuera de su vida. Lo sé todo, papá. Incluso como me llamaste una desgracia por negarme a ser tu reina de los negocios tradicionales. ¿Y ahora qué? Se supone que la reina de la tecnología debe salvar tu reino en ruinas. No esperé su respuesta. Envié una invitación formal. Nos reunimos en la antigua sede el jueves a las 9 de la mañana. Colgué. Mi corazón no estaba acelerado. Mis manos no temblaron. Pero en el fondo sabía que este sería el regreso más inolvidable de mi vida. El jueves por la mañana entré al gran vestíbulo de Cal-Bell Ventures. Nada había cambiado. El mismo reloj de madera torcido, el mostrador de recepción anticuado con una placa de latón y empleados con trajes aburridos que parecían completamente agotados. Uno de ellos me reconoció, pero nadie se atrevió a decir mi nombre. Caminé directamente hacia el ascensor y presioné el botón del último piso, la sala de reuniones de la junta directiva. Las puertas se abrieron y allí estaban. Mi padre, mi madre y Lucas, mi hermano, el que eligieron para reemplazarme en ese plan de sucesión de hace mucho tiempo. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y evitando los ojos. Mi padre estaba sentado en el centro de la mesa, mirándome con el rostro atrapado entre la vergüenza y un último intento de proyectar autoridad. Mi madre, todavía elegante como siempre, pero sus ojos ya no tenían ese brillo desdeñoso. Me senté sin preguntar, sin invitación. Empecemos, dije, abriendo mi iPad. La pantalla se llenó de informes. Lucas habló primero, con tono molesto. Crees que eres muy inteligente. Nos dejaste desmoronarte solo para volver y alardear. Lo miré. No volví para alardear. Regresé porque me llamó mi padre. Porque esta empresa está muriendo y yo no la maté. Tú lo hiciste, con tu terquedad y orgullo. Mi padre puso una mano sobre la mesa, en voz baja. Necesitamos $5 millones. Necesitamos tecnología. Te necesitamos a ti. Levanté una ceja. ¿Me necesitas? Oh, ¿ahora soy tu hija otra vez? Hace 7 años, dijiste que me moriría de hambre por querer codificar. Pero ahora que necesitas dinero, de repente recuerdas que todavía llevo el apellido Cal-Bell. Mi madre intervino con voz suave. Amanda, ¿podemos simplemente dejar atrás el pasado? Este es un momento de unidad. Me reí. No una risa alegre, sino la que se hace después de escuchar un chiste terrible. No vine aquí por motivos de familia. Vine por estrategia empresarial y no hago caridad. Coloqué la carpeta de archivos sobre la mesa. Neurobabe adquirirá Cal-Bell Ventures por $22 millones en su totalidad, incluyendo la marca, las instalaciones, la base de clientes y la tecnología. Si alguna habitación quedó en silencio, fue entonces. Lucas se levantó de su silla. ¿Estás loco? Esta es una empresa familiar.
¿Quieres hacerte cargo de todo? Me puse de pie, frente a mi padre. No, Lucas, no me haré cargo. Estoy reconstruyendo lo que todos ustedes tiraron. Sueños, capacidad, el futuro. Lo recogí, lo hice brillar y ahora estoy sacando el cadáver de esta empresa de las cenizas. Sí, y solo si aceptas firmar. Cerré el iPad y dije fríamente: la fecha límite es esta noche a las 11 de la noche. Después de eso, no volveré. La sala de juntas del piso 15 de Calvel Ventures todavía tenía sus pisos de nogal pulido. La mesa de 12 asientos todavía estaba allí, como si el tiempo se hubiera dormido entre las grietas que se muestran en cada informe financiero. Pero esta vez no fui la chica regañada por atreverse a abandonar la tradición. No volví a suplicar. Regresé con un contrato y el poder de reescribir cada regla. Mi padre, Charles Calvel,